Sufría maltratos tanto psicológicos como físicos. Mi padre me violaba. ¿Entendés? Me dejó con cualquier familia que encontró por ahí. No hizo absolutamente nada por investigar quiénes eran. Lo hubiese averiguado. Pero hubiese ¿cómo lo va a visto cómo averiguar? estaba. Tú no sabes la condición de tu mamá, era prostituta. ¿Tú crees que era investigadora social? Definitivamente tiene un cáncer de laringe. ¿Cómo no le vas a dar perdón? Está malita. Está enferma. Y tú eres una mujer de bien. ¿Cómo te vas a envenenar así toda tu vida? Nuestro hijo ahora mismo está en la cárcel, está cumpliendo por saberse haber estado con una menor de edad. Él tiene 23 años de edad. Mi esposa se percata que ella se está ahogando, que el bebé se está ahogando con la leche y se lo quita. Que tan solo tenga 14 años no significa que ellos me van a quitar a mi hijo. Ella me amenaza con que la deje quieta, que me va a acusar de que estoy abusando de ella. Tú tienes un bebé porque tú eres precoz, tuviste sexo con un adulto. Doctor, ¿usted cree que Dios se equivocó? ¿Que Dios se equivocó en qué? Bueno, en permitir que los niños tengan niños. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta alemán Federico Schiller dijo: un mal recuerdo es como un veneno en nuestra alma que aniquila la sensibilidad del corazón. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver qué mal recuerdo se presenta en el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. ¿Y él qué quiere? ¿Que yo la perdone? No la voy a perdonar. Es la persona que me vida. Es la persona que hizo que yo viviera en un infierno cuando era pequeña. No la voy a perdonar. Ella es una buena persona, pero no se dio la oportunidad de perdonarla, de comprenderla, de entenderla. Buenas tardes, bienvenidos. Para ti no son buenas las tardes. No, para nada. Ya te veo. Nazarena. ¿Quién es Ramiro? ¿Por qué lo demandas? ¿Y qué pides para resolver este caso? Ramiro es mi marido. Y lo que estoy pidiendo para resolver este caso es que por favor desalojen a la prostituta que trajo a vivir a la casa. No le digas así, mi amor. Esa es tu prostituta madre. es mi madre, como él mismo dice. Esa prostituta es mi madre. Esta persona me abandonó cuando yo tenía 3 años. Me regaló a una familia adoptiva. Esta familia adoptiva... No te regaló, tuvo sus motivos. No me Doctora, tuvo interesan sus los motivos y no lo motivos. quieren Me entender. regaló, a fin y al cabo, me regaló una familia. Esta familia lo único que se dedicó fue a arruinarme la vida. Mis papás me maltrataban. Sufría maltratos tanto psicológicos como físicos. Mi padre me violaba. Esta mujer, al cabo de unos 10 años, vuelve a buscarme. Me vuelve a adoptar sin decirme que era mi madre. ¿Y cómo fue tu vida después? Bueno, desde los 13 años yo comencé a vivir con ella nuevamente porque me había dicho que ella me había adoptado porque la familia con la que yo estaba viviendo no me quería más. Estuvimos viviendo juntos, ella me trataba como una madre, realmente trata a sus hijos, me cuidaba, me consentía. Doctora, con eso se tiene que quedar ella, con lo último, mi amor. Ok, sigue explicando. Me consentía, me daba todo lo que yo necesitaba. O sea, se comportaba como una madre realmente, ¿no? O sea, ¿Fuiste feliz? Fui completamente feliz en ese momento. Cada tanto tenía algunos recuerdos recordando todo lo que había sido mi niñez. ¿Y lo hablabas con ella? No lo hablaba. No lo hablabas con ella. No lo hablaba. Pero ella No, es sabía algo que tu vida sé. no había sido fácil con esa familia, ¿no? No, para nada. Ok, fuiste feliz desde los 13 años. ¿Hasta a qué edad entonces te independizaste? ¿A los 18? A los 18 nos vinimos a vivir acá a Estados Unidos. Yo en mi infancia viví en Argentina. A los 18 años nos vinimos a vivir acá con mi madre adoptiva. Bueno, ahí aquí empecé a estudiar, a trabajar, lo conocí a Ramiro, nos casamos. Y hasta hace un año que le diagnosticaron cáncer de garganta.
a mi madre adoptiva. Le diagnosticaron cáncer de garganta y hace 3 meses, que esa fue la peor noticia en realidad, me confesó que es mi madre biológica. ¿Que ella era tu mamá biológica? Sí, la hija de remil que me había No le digas abandonado. así. No, Ahora es tu espérate, madre. un momento, Ramiro, espérate. Entonces te confesó que ella era tu madre biológica y ¿por qué te entregó a esa familia? Porque era prostituta y no quería que yo viviera en el ambiente de la prostitución, de la drogadicción, y que en su momento no le quedó ninguna otra cosa que hacer que regalarme a esa una familia. A una familia que en realidad ni siquiera se tomó el trabajo de investigar quiénes eran, de cómo me iban a tratar. Ella creyó que porque tenían hijos, de esa manera solamente yo ya iba a vivir en un buen ambiente, y la realidad fue que no. Mis hermanos me pegaban, mi mamá me maltrataba, mi papá me violaba, o sea... Ok, y entonces no la quieres. Quiero que la saquen de mi casa, o sea, es mi casa y no quiero verla nunca más. O sea, ¿Y cómo conviví está con de ella, salud? ¿Cómo está de salud ella? Está mal, Está mal. está muy mal. ¿Y tiene a dónde ir? No sé, la verdad que no me interesa mucho si tiene a dónde ir. Yo mi casa no la quiero, fue la persona que me arruinó mi vida, con la cual... Pero también fue la persona que te ayudó a salir adelante desde los 13 hasta este momento, que eres una adulta balanceada. Sí, pero todo lo que yo sufrí durante mi infancia, ¿a mí quién me lo saca? ¿Cómo hago para...? O sea, no ¿Eso hay te manera. lo sacas tú? No. No. Ok. Nadie se imagina todo lo que yo sufrí. Muy bien. Entonces has venido a exigirle a tu esposo que saque a tu Que mamá. la desaloje de mi casa, no la quiero en mi casa. Y si no la desaloja, yo quiero el divorcio. No quiero eso otra no va a cosa. pasar. Ok. Eso no va a pasar. Nosotros nos amamos y no va a pasar. Eso Sí, tiene, sí va a tiene que pasar. estar resuelto de otra forma. No puede ser. Ok, pero escúchame, ella estuvo viviendo contigo. Cuando ella te da esta noticia y te revela toda la verdad, ¿cuál fue tu reacción con ella? Al principio no lo creí. Hasta que nos hicimos un ADN y el ADN dio positivo. Ajá. Y agarré todas las cosas, las metí en una bolsa de basura y la saqué a la casa. Y ahí la eché. La echaste de la eché casa. de mi casa. Y a la semana, el señorito la fue a buscar al asilo en el que estaba viviendo y la trajo nuevamente Es a su la madre. casa. Yo no puedo dejar que una persona enferma como está esté en otra parte que no sea con su hija. ¿Tú sabías toda? Yo estuve hablando en un par de ocasiones con Dolores, la mamá de Nazarena. El tema es que ella no le dio nunca la posibilidad de expresarse, de hablar a su madre, de contarle su verdad. Ella está muy cegada, tiene mucho rencor, mucho odio. Obviamente yo la comprendo porque es muy difícil lo que tuvo que pasar en su El infancia. tema es que es muy fácil decirlo, pero haberlo vivido no es lo mismo. Él No, entiende y es muy fácil decirlo, pero nadie escúchame. se mete en mi lugar, ni se pone en mi papel, ni sufre las cosas que yo sufrí. Escúchame, yo te entiendo tu postura, entiendo tu dolor, pero yo también trato de ponerme en los zapatos de Dolores. Porque también ella tiene una historia, ella también tiene unas circunstancias. Es muy fácil ahora decir que era una ramera, una prostituta, pero todo el mundo llega al camino de sus vidas de diferentes formas. Fue muy difícil la vida de Dolores también, ella me contó. Y mi vida Bueno, que a vivía ver, fue responde fácil. a la demanda de tu mujer. Ella quiere que saques a su madre de la casa o de otra forma quiere divorciarse de ti. El divorcio el divorcio es imposible porque nosotros nos amamos, eso no está en cuestionamiento. Aquí el problema es que ella está muy cegada, tiene mucho odio con su madre y no quiere, no le da la oportunidad a la madre. ¿Cuál es tu postura? Yo quiero ayudarla, yo estoy aquí para exigir que de alguna forma la ayude psicológicamente. Se reconcilien. Con una terapia, claro. Porque tu Es una suegra- madre y una hija, lo que pasó, habrán tenido sus razones, pero... Sí, el tema es que a mí la verdad que no me interesa saber ni las razones, no me interesa saber absolutamente nada, ¿Por ni qué? hablar. Porque ¿Por no qué? me interesa, porque a mí... ¿Quién me da nuevamente los años que perdí en mi vida y con todas las óyeme, cosas malas nadie que te va a sufrí? el pasado no se va a reponer, no se va a cambiar. El pasado ya pasó. Nadie lo va a poder modificar jamás. Aquí lo que tenemos que mirar es el presente. Que tienes a tu madre que se está muriendo, que no está bien de salud, que hizo lo que hizo pensando que estaba haciendo lo mejor por ti en ese momento. O sea, vas a vivir toda tu vida con ese veneno adentro. Va a morir ella y un día quizás tú pienses, Dios mío, cuando tengas tu hijo, quizás debió haber perdonado a mi mamá.
No sé, esa es la parte que quizás debes de pensar un poco, ¿no? Eso es lo que yo no quiero, perdón, doctora. Yo no quiero que si la madre ya no está más aquí, ella se arrepienta de no perdonarla. Yo por eso quiero que la ayuden con alguna terapia. No quiero ninguna terapia, doctora. No quiero ninguna terapia. Quiero que la saquen a mi mamá de mi casa y nada más. No me interesa ninguna terapia ni llegar a ¿Qué te arreglar contó nada. la mamá de ella? ¿Qué tipo de cáncer tiene la señora? La mamá de Nazarena tiene cáncer de garganta y la enfermedad está muy avanzada, ya no puede hablar, ya se le fue la voz. Y bueno, a mí me contó cuando teníamos ciertas charlas, cuando vivía con nosotros, de que en su momento ella también pasó una vida muy difícil. Trabajó de prostituta, sí, porque obviamente era lo único que podía hacer en ese momento. Estaba con un marido que era el que la explotaba, que la obligaba a trabajar como prostituta. Sí, la golpeaba. Ella también tiene una vida muy difícil y ella, en cierto modo, mi amor, quería protegerte a vos de ese mundo. La mejor protección que podría haber hecho era haberme dejado con ella, me hubiese quedado con ella, hubiese vivido su vida. Ella te contó el por qué ella... Sí, cuando quedó embarazada de un cliente, primero le ocultó el embarazo a esta lacra, al marido que tenía, que la maltrataba todo el tiempo, obviamente para protegerla, porque sabía que si se enteraba la iba a hacer o abortar o le iba a golpear tanto que podía perder el... O sea, que estaba protegiendo a su criatura. Sí, estaba protegiendo a su hija. Dime algo, ¿la señora vino contigo? Aquí La traje, yo sé que le va a molestar a... Ok, está bien, pero yo sí quisiera conocer. Sí, le traje. Y sé que no puede hablar. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta recibimos a Dolores y nos comunicaremos de alguna manera. Regresamos enseguida. Definitivamente tiene un cáncer de laringe. ¿Por qué, Dolores, rehusaste a tratamiento? Ah, tiene metástasis. Perdónala. Hizo bien en el balance de la cuestión. Ella gana con el bien, no con el mal. Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas, en el momento en que te haga falta y que tengas...